Por unos días más por aquí, Alba Cecilia Mujica acompañándoles en el Circuito Éxito a esta hora de 5 a 7 de la tarde. Amigos, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que, escuchen bien, la enfermedad del cólera está resurgiendo en el mundo con brotes cada vez más grandes y en más países. Hay datos, se los voy a dar de inmediato antes de darle cabida a nuestra invitada del día de hoy. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 44 países reportan brotes de cólera. Esto en 2022, un 25% más que en 2021, y entre ellos 7 sufrieron epidemias que afectaron a más de 10.000 personas. Afganistán, Camerún, la República Democrática del Congo, Malawi, Nigeria, Somalia y Siria. Están advirtiendo además que la crisis climática influye en este resurgimiento del cólera. Allí me quiero detener para conversar con Patricia Valenzuela. La doctora Patricia es infectóloga, internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Qué bueno conversar contigo, Patricia. Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, una vez más haciendo contacto para que tengamos un poco de lupa, pues y pongamos la lupa en este tipo de situaciones. Cólera, ¿desde cuándo no habíamos escuchado hablar nuevamente de cólera? Nunca erradicada, pero sí como contenida, ¿no? Sí, hola Alba Cecilia, gracias por la invitación, saludos a tu equipo, a las personas que nos escuchan. Pues sí, bueno, realmente teníamos tiempo que no se hablaba con tanta importancia de cólera y bueno, particularmente a finales de el 2022, es decir, noviembre más o menos. En este momento la directora Etienne de la Organización Panamericana de la Salud, pues en unas declaraciones nos dijo que cólera era una posible emergencia sanitaria para América y para el mundo. Y bueno, a raíz de eso, pues se han generado mayor vigilancia quizás y mayor preocupación al respecto, porque sigue siendo, como tú bien dijiste, no ha sido erradicada, pero sí ha sido como olvidada, como renegada Sí. en cierta forma. Pero aquí lo importante es rescatar que hay una circunstancia, no solo en Venezuela, en el mundo. Y es que, por ejemplo, para 2020, la mitad, el 54% de la población aproximadamente, era la única, ese porcentaje que usaba un servicio de saneamiento gestionado de forma segura. ¿Y por qué te lo comento? Bueno, porque pues el cólera es una infección que se transmite por aguas y alimentos contaminados con el Vibrio cholerae, que es el bacilo que produce cólera. Ujú. Entonces se liberan las heces y pues llega a las aguas y pues a las aguas con las que se pueden regar la agricultura, el agua pues que se use dependiendo del tipo de vivienda que se tenga. Y bueno, esto pues es lo que puede condicionar y mantener Sí. que los casos de cólera persistan. De hecho, pues más de 1.700 millones de personas en el mundo no cuentan con servicios básicos de saneamiento Ujú. como baños privados o letrinas. Estos Claro. son datos de UNICEF y de la Organización Mundial Mundial de de la la Salud. Salud. Sí, fíjese, doctora Valenzuela, es interesante porque la Organización Mundial de la Salud, además de esto, habla de que el resurgimiento tiene que ver con la crisis climática. Dice que los brotes se producen generalmente tras desastres naturales, que lo hemos visto muchísimo en el mundo en este momento, como inundaciones, como ciclones, y que, bueno, esta frecuencia además está aumentando con el calentamiento global. Entonces hay todo un panorama mundial que pareciera que estuviera haciendo que se resurja el cólera nuevamente de esta manera, ¿no? Sí, definitivamente, porque de hecho los brotes de cólera están asociados con desastres naturales, con la guerra, pues también todo lo relacionado con refugiados, porque bueno, en los refugios no siempre están las mejores condiciones
por diferentes, para los refugiados, porque bueno, son muchos, o dependiendo del país donde estén y la política para los refugiados que se tenga. Entonces, siempre que hay desplazamiento de personas, gran cantidad de personas que se desplazan, la guerra y migraciones que la estamos viendo. migración, es correcto, la migración y el tipo de migración que se está dando, sabemos que no se mantienen pues las condiciones de higiene como corresponde, y esto favorece que reaparezcan los brotes de cólera. Ha nombrado, doctora Patricia Valenzuela, algunos países, la Organización Mundial de la Salud. En Latinoamérica, ¿tenemos brotes de cólera? ¿En Venezuela concretamente, por ejemplo? No, en Venezuela no, en Haití fue el último, en el último país que se supo que había cólera, había preocupación, se ha tratado de contener, pero bueno, en Venezuela hubo hace muchos años atrás, Sí. y se solventó, porque bueno, realmente pues se hizo el control sanitario, el cerco epidemiológico que había que hacer. Esperamos que pues no, como realmente es un problema global, porque además el cambio climático condiciona pues inundaciones, aumenta las lluvias, pero también hay en otras zonas del país y en otros países que hay una sequía importante, entonces los individuos tienen que almacenar agua, entonces bueno, aquí lo más importante pues es recordar el lavado de manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%, hervir el agua, porque también es cierto que cólera pues es un problema global, es una amenaza mundial de salud pública, pero es un indicador de inequidad, ¿ok? Y Claro. falta de desarrollo social. Sí, las malas Entonces, condiciones de higiene, zonas en exactamente. conflicto, zonas Ujú, subdesarrolladas, o sea, y correcto. eso es, como usted decía hace un ratico, es un porcentaje muy Sí, alto de la sí. población mundial, ¿no? Es un porcentaje muy alto de la población mundial que no tiene las condiciones para, imagínense, para 2020, 2023, 2022, que son los últimos datos que tenemos, son números muy grandes, son muchas personas que todavía, bueno, pues evacúan, por ejemplo, o defecan al aire libre. Se habla de que Wow. casi 500 millones de personas en el mundo defecan al aire libre, en cunetas de calle, detrás de arbustos, en cuerpos de agua abiertos. Entonces, eso pues por supuesto contribuye pues a esa falta de saneamiento ambiental, a la contaminación del agua, de los alimentos. Y bueno, esto pues es un problema no solamente, no solo para Sudamérica, Ujú. sino para el mundo. O sea, es un Sí. problema, es una preocupación. Sí, doctora Patricia Valenzuela es infectóloga, es internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. La Agencia Sanitaria de la ONU ha solicitado a los Estados Unidos, o a los Estados miembros, mejor dicho, y a otros donantes, 160 millones de dólares para responder al cólera. ¿Cómo se controla el cólera? Usted hablaba de que en Venezuela se logró controlar por los cercos sanitarios que se hicieron en su momento y las medidas que se tomaron, pero a nivel mundial ese control ¿se requiere tanta cantidad de dinero para controlar una epidemia como esta del cólera? Sí, porque cuando tienes brotes de cólera suelen ser numerosos y entonces tienes que mantener las medidas de saneamiento ambiental, el suministro de agua óptima, que se hierva el agua, la higiene básica que conocemos, pero además hay vacunas. Entonces Ujú. hay vacuna contra el cólera y por supuesto la producción de vacunas siempre es un reto porque tiene que vacunarse en cantidades importantes. Además, el esquema de vacunación es de 2 dosis y va en simultáneo, es decir, se mantienen o se mejoran, se ponen más estrictas las medidas de saneamiento ambiental, de higiene de manos, de higiene básica de los alimentos, pero en simultáneo puedes ir vacunando. Entonces, pues son 2 dosis y en los brotes más importantes o los que han sido más numerosos, pues se han visto en la necesidad de, en vez de usar 2 dosis, usar una sola dosis para vacunar mayor número de personas y por supuesto la inmunidad no dura todo lo que se espera, no es para toda la vida, pero dura un poco menos porque estás usando un esquema inferior.
Claro. pero te garantiza que puedas vacunar a la mayor cantidad de personas que puedan estar expuestas a este foco de cólera. Entonces, además de sanear el agua, mejorar las estructuras y los embalses de agua, la distribución del agua, es una inversión de dinero importante, no solamente es lo que hace el ciudadano en casa cuando le decimos hierva el agua hasta 10 minutos, fíltrela, trata de usar las goticas de cloro, ¿verdad? Almacene con tapa en envases que también los haya hervido previamente, sino que además es el ambiente, es en donde está la comunidad que esté presentando los casos de cólera. No olvidarla, porque sigue presente, Exacto. como decía usted, doctora Valenzuela, al Sí, principio, ¿no? sí, sí, no olvidarla porque definitivamente sigue siendo un problema de salud pública mundial Sí. y de hecho, bueno, la Organización Mundial de la Salud desde 2018 estableció una hoja de ruta para tratar de poner fin, yo digo tratar porque, bueno, no es fácil y ya tú mencionaste la inversión financiera que hay que hacer, pero Sí. bueno, el objetivo es poner fin al cólera en el 2030. Entonces, bueno, esperemos que eso se pueda lograr, pero bueno, es un trabajo en equipo, es un trabajo entre las comunidades y las autoridades sanitarias y es un trabajo de políticas públicas. Perfecto. Doctora Patricia Valenzuela, muchas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros, Patricia. Ay, gracias a ustedes, muy amable, feliz noche. Igualmente, feliz noche. Infectóloga, internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, a esta hora, 6:40, vamos a escuchar a Ilan